Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a Hola. empezar con Kant. Buenas tardes, jefe. Que hay una serie. Jefe. Bueno, está bien. Bueno, vamos a empezar con Kant, pero antes un descargo respecto del trabajo práctico número 5. Lo que ocurre es que los que no corresponden a mi tema están hechos ya por la cátedra. Entonces yo tomo lo que estaba, lo reviso, pero se me pasó que en la pregunta 5, la pregunta 1 estaba repetida. Entonces lo que hice, como casi todos la respondieron bien, sea la 1.1 o la 1.2, le subí un punto a todos los que la respondieron. Por eso, para evitar... De hecho, la respondieron bien, o sea, no es que yo tomé una medida así en general, no que era lo justo. Pero tengan en cuenta eso. No sé. Apaguen Lo voy a buscar acá y la voy a por usar. favor, apaguen los micrófonos. Apaguen los micrófonos. Manden un chat para que apaguen los micrófonos a alguien, que yo tengo que dejar de hablar para escribir. Bueno, eso es simplemente para que sea equitativo y se... La nota que tienen en el trabajo práctico número 5 es +1 ahora. Lo que sacaron 10 no tienen un 11, tienen un 10, pero no hay nadie que sacó 10, justamente porque optaron por una de las dos, y el programa toma uno, digamos, de las verdaderas. Ese fue un error donde, digamos, mío en parte, porque no me fijé bien, no revisé bien las preguntas, pero les puedo asegurar que son a veces abrumador el trabajo que tenemos, ¿sí? Pero bueno, no es una queja, es la descripción de un fenómeno. Ya mandé la corrección del trabajo práctico, ¿sí? Pero por otra parte les digo que el promedio en ambas comisiones fue 7 y pico, o sea que prácticamente a todo el mundo le fue bien porque era realmente muy fácil, salvo esa pregunta medio engorrosa que decía ¿por qué se elige el mal? Bueno, pero no es algo que... no es algo significativo. Lo significativo es que hoy vamos a empezar, ya está la clase de la tarde, ya está en la página, pero vamos a dar nuestra versión de la tarde, nuestra versión vespertina del inicio de nuestra tarea con Kant. La primera cuestión es por qué mi insistencia no, mi costumbre, ya de hacer que Kant se transforme en el pensador que más vamos a trabajar. Y esto no tiene que ver con que yo tenga una particular relación afectiva con el pensamiento kantiano, sino porque él, Kant, inaugura lo que hoy resulta ser un asunto casi común, que es el tema de la deconstrucción, ¿no? Bien, todo esto, si bien toda filosofía es crítica en el sentido que intenta desmontar los presupuestos que ve en los otros pensadores, en el caso de Kant la deconstrucción es específica, ¿no? Se transforma en algo así como un método. Por supuesto que no es la deconstrucción en el sentido de Foucault, de pensamiento actual, ¿no? Pero de algún modo él es el que inicia, no en vano. Foucault hizo su tesis doctoral sobre Kant. O sea, hay muchas similitudes, muchas continuidades. Y por eso me parece a mí que es importante, porque lo que tengan que estudiar después en sus carreras y tengan que ver con el pensamiento, conocer Kant le va a hacer, le va a resultar familiar. Por otra parte, no voy a negar que es difícil. Esto es lo que se llama poner el listón muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que al poner el nivel de exigencia muy arriba, tanto en los otros filósofos como en los que estudiamos a los filósofos, nos entrena
para tener una perspectiva más amplia, y el esfuerzo es fecundo porque simplifica los pensadores ulteriores. ¿Por qué? Porque ninguno les va a ofrecer una resistencia como ofrece Kant. Yo siempre tengo la misma metáfora, que es, metáfora no, comparación, que es la de los Beatles. No sé si saben, pero ya pasé de ser fanático a erudito, que es el destino de los fanáticos, volverse eruditos con el tiempo. Y no sé si saben, pero en el año 1967 los Beatles editan un álbum que se llama La Banda de Sargento Pepper, ¿no? Que resultó ser un salto en la calidad en todo sentido. ¿Qué pasó entonces con los chicos que tenían su grupito de rock and roll en el garaje de la casa de alguno? Que al enfrentarse con ese, digamos, el límite de calidad, lo que hicieron fue tratar de llegar a ese estándar, o transformar en estándar algo que aparecía como un modelo. Y en ese sentido Kant resulta ser lo mismo. Es tan importante lo que dice, y es tan exigente comprenderlo, que nos habitúa, o sea, nos habilita un hábito de exigencia también a nosotros, porque nos exige él poder comprender su pensamiento. Bueno, esa es la primera cuestión respecto de por qué elijo a Kant como el pensador que le vamos a otorgar más tiempo. Lo segundo es que, y también tiene que ver no tanto con el tema de la deconstrucción, sino con lo que nos ocurre aquí y ahora en el mundo, en todo el mundo. Y esto surge la siguiente reflexión. No tenemos que pensar que la filosofía es algo que transcurre en el ámbito académico y en muy limitados grupos de personas en el mundo que se dedican a esta cosa tan abstrusa, tan dificultosa que es la filosofía. Los filósofos no salen de un cascarón, sino que nacen y viven en un tiempo, en una época, y ellos, en el orden del pensar, como los artistas en el orden del arte, expresan una época, muestran una época, pero la muestran de un modo particular, esto es a través del pensamiento, a través de conceptos. Entonces, no es que los filósofos se vuelvan eficaces porque uno los lee, sino porque la época está comprometida con lo que ellos pensaron. Les voy a dar dos ejemplos. Me gustaría haber tenido uno de los dos, pero bueno, lo voy a decir de memoria. Uno es de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nació en 1844 y murió en 1900. Pero en enero de 1889 pierde la razón. Antes de perder la razón, dice esta frase. Escuchen bien. El siglo que vendrá, o sea, el siglo XX, verá las guerras más atroces de la historia de la humanidad. De hecho, se cumplió de un modo riguroso esa anticipación. Las dos guerras mundiales fueron las guerras más atroces de la historia de la humanidad. Piensen que en la Segunda Guerra Mundial murieron algo así como 60 millones de personas, de las cuales 27 millones eran rusos. Y murieron millones de personas en los campos de concentración, la mayoría judíos. O sea, ¿qué tiene que ver esto que ocurrió con esa suerte de profecía de Nietzsche? Y la explicación se comprende porque Nietzsche, o en Nietzsche mismo, la historia se asienta y se condensa en el pensamiento de este hombre. Y lo que este hombre se da cuenta es que aquello que de algún modo contenía a la humanidad europea, por lo menos como algo que lo abarcase, lo contuviese y lo consolase, esto es la idea de Dios, eso había muerto. En 1882, en una obra que se llama La Gaya Ciencia, la ciencia jovial, aparece en la plaza de un pueblo un personaje con una lámpara en pleno día, diciendo esto: Dios ha muerto, y lo peor es que no nos dimos cuenta, y lo peor es que lo matamos nosotros. No, dice eso.
Pero más allá de que esto tenga o no que ver con la religión, lo que ocurrió cuando se nos sustrajo a la humanidad ese horizonte de sentido que es la creencia en Dios o la eficacia de la creencia en Dios, lo primero que hicieron los europeos fue destriparse unos a otros. O sea, en ese sentido, podemos decir que la filosofía es eficaz y configura los hábitos de la historia, de las personas en la historia. ¿Por qué? Porque esos pocos hombres, los filósofos, hunden su pensamiento profundamente en el tiempo en que viven y lo ponen en conceptos. Eso es la filosofía, no es otra cosa. El segundo ejemplo para mostrar la eficacia del pensamiento filosófico es de Martin Heidegger, que en 1935, en un texto, en realidad es un seminario que fue transformado en libro, que se llama Introducción a la Metafísica, dice algo así como: cuando en el mundo un atentado a un rey, un boxeador se vuelva la figura máxima de un país, un concierto se ha transmitido universalmente a todo el mundo y a la vez. Entonces, precisamente en ese momento nos preguntaremos para qué, por qué, hacia dónde. Que es exactamente lo que está pasando ahora, ¿no? La instantaneidad, ya las cosas no duran, el tiempo es un tiempo, digamos, simultáneo, ¿no? Simplemente eso les digo para abonar mi decisión de estudiar a Kant como aquel que de algún modo está anticipando con su pensamiento los hábitos, los usos. No, insisto, porque se los lea, porque muy poca gente lee a Kant, muy poca gente lee a Heidegger, a Nietzsche le leen más, pero eso no alcanza para configurar los usos y costumbres de las personas en un momento histórico. Pero, insisto, en tanto los filósofos como los artistas piensan esencialmente una época, dan a la luz la esencia de esa época. Bueno, simplemente esto como introducción y además como fundamentación de por qué los voy a someter a esta tortura, en algunos casos, para otros será una liberación, de estudiar acá. Los textos ya saben cuáles son. Son el texto de Carpio, el texto de Caimi y el texto del módulo 2 sobre la ética kantiana. Si alguien quiere... Profe, Sí. ¿lo puedo interrumpir un minutito? Es respecto a las notas. No, las notas después, ahora no. Ahora no, cuando termine la clase en todo caso, ahora no. Ahora estamos en clase. El tema de las notas, después lo vemos, me avisás al final de la clase. No, no podemos interrumpir el hilo de la clase, ¿no? Bueno, dale. Ahora no sé qué estaba hablando. Perdón, dijo el texto de Carpio, el texto de... Caimi, textos. Y el texto del módulo 2 que yo escribí, ¿sí? Sobre Kant. Pero también, si ustedes quieren o necesitan, hay un libro totalmente escaneado dedicado a Kant, unas 300 páginas, que es muy bueno, que lo puedo poner también, y obviamente obligatorios son los textos de Carpio y complementariamente el de Caimi y el del módulo 2. Bien, bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Con nuestro tema. Pero en lugar de empezar con Kant, vamos a comenzar con un hecho que es lo que precipitó a que Kant escribiese la crítica de la razón pura. Bueno, quizás sea mejor, para suavizar esto de no entrar así de golpe, les voy a contar algo de la vida de Kant y de dónde nació. Me había olvidado de eso, pero lo vamos a hacer. Kant nació el 22 de abril de 1724 en una ciudad que se llamaba Königsberg y murió en esa misma ciudad en febrero de 1804. Le faltaba muy poco para cumplir 80 años. ¿Qué es Königsberg? Hoy se llama Kaliningrado y es una ciudad que pertenece a la Federación Rusa, con la particularidad que está separada. Ya vamos a hablar, no se preocupen, traten de seguir la clase, no se interrumpan ustedes mismos.
y no me interrumpan a mí. Salvo que haya algo que no entiendan. Para el trabajo práctico vamos a tomar, ya les voy a decir hasta dónde llega el trabajo práctico, pero quiero primero saber hasta dónde llego yo hoy. Con la particularidad que esa ciudad, Kaliningrado, no está unida al territorio de lo que es la Federación Rusa, sino que está separada por una franja de tierra, de no sé cuántos kilómetros. Ocurrió que cuando la Unión Soviética, a principios de 1945, avanzó hacia el oeste, que terminó en la toma de Berlín en mayo de 1945, la ciudad de Königsberg quedó prácticamente destruida. Y además, los soviéticos expulsaron a todos los habitantes de habla alemana de esa ciudad y la poblaron con habitantes eslavos, ¿no? Con rusos. O sea, hubo una tremenda migración forzada, ¿no? De 16 millones de personas. Bueno, ese fue el destino de Königsberg. Creo que después el monumento a Kant y la tumba de Kant los restituyeron o algo así. Respecto de Kant, el anecdotario indica a una persona de hábitos rigurosos, regulares, y además con una extraordinaria capacidad de atención, lo que produce en última instancia personas con conocimientos universales y rigurosos, ¿no? Eso es, ahora les voy a contar algunas historias de Kant. Una persona metódica, rigurosa en todo sentido. La gente en Königsberg sabía la hora por si Kant había o no había salido a dar su paseo diario. Es una especie de reloj de la ciudad. Alguna vez salió en su caminata habitual y fue interceptado por un vecino que lo invitó a subir a su carruaje, y Kant, por una cuestión de cortesía, accedió a subir. Pero este hombre, en lugar de ir directamente a la casa, hizo una serie de visitas por las cercanías y depositó a Kant en su casa, en la casa de Kant, a las 10 de la noche, lo cual le produjo una profunda crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, esto lo cuento para que noten ese rasgo que hoy llamaríamos obsesivo de Kant acerca de cómo estaba pautado su día. Su día estaba rigurosamente pautado y hacía las cosas así, ¿no? De tal hora a tal hora me dedico a esto, a tal hora a esto otro. Entonces, cuando llega a la casa, por supuesto, totalmente conmocionado, escribe una máxima, de las cuales hay miles de máximas escritas por Kant, que dice: en caso de que alguien nos invite o me invite a subir a un carruaje, lo subiré sí, solo si yo puedo determinar la hora de regreso. Así lo tiene. Y para mostrar las costumbres de la época, había una tertulia, o sea, la gente se juntaba a conversar. No había televisión ni nada por el estilo, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, o mediados, ¿no? Entonces había una reunión donde cada uno que iba llegando se iba durmiendo. Y el último que llegaba los despertaba a todos y ahí empezaba la reunión. También se sabe que Kant estuvo a punto de casarse 2 veces, pero lo pensó tanto, dio tantas vueltas que las pretendientes se cansaron y lo dejaron soltero. O sea, no sé si Kant hubiese pasado por la cabeza casarse. Con el tiempo, él, que tenía una vida social rica, se va retaseando. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que el compromiso que él asume, que de algún modo, según él, le ha asignado la humanidad, no va a poder cumplirlo si no se dedica
exhaustivamente todo su tiempo a su tarea. Tengan en cuenta esto. Esta obra que va a ser la que vamos a estudiar con mayor extensión, La crítica de la razón pura, estuvo 11 años pensándola y la escribió en 6 meses. Pues hasta tiene un nombre ese periodo, se lo llama el silencio crítico, los 10 años y medio en los que Kant se dedicó a pensar la crítica de la razón pura. Esto habla de que Kant es un pensador que va al fondo de las cosas y que no se conforma hasta que no haya realmente comprendido a fondo el asunto que, digamos, del que surge a través de un interrogante su investigación. Cuentan que una vez en la Universidad de Königsberg un inglés estaba tomando clases y justamente la clase que tocaba era sobre el río Támesis, que es el río que pasa por Londres, ¿no? Y como el profesor de geografía estaba ausente, le dicen a Kant si no puede dar esa clase. Parece que Kant, como dice el profesor Carpio, fue una de las últimas personas que contenía en su mente casi todo el conocimiento de su época, como eran los humanistas en el Renacimiento, ¿no? Podríamos adscribirle a Kant eso porque no solamente conocía la ciencia de su época, sino conocía la historia y obviamente la filosofía. Además de conocer perfectamente el latín. El latín en esa época era como el inglés ahora. La gente se entendía en latín, era la lengua franca, se llama, de toda Europa. Aparte conocía el griego, creo que sabía hebreo, por supuesto el alemán, que era su lengua natal, y no sé si alguna otra lengua, el francés seguramente también. Bueno, la cuestión es que Kant da la clase sobre el Támesis y lo describe con una precisión notable, ¿no? Cuando termina la clase, el inglés le dice, lo felicita por la clase y le dice, bueno, la próxima vez que venga a Inglaterra, me encantaría recibirlo en mi casa. Kant nunca salió de Königsberg, salvo cuando era muy joven, y dio clases como preceptor particular en alguna familia de la cercanía. Esto habla de la extraordinaria capacidad de aprehensión que tenía este hombre, ¿no? Y por otra parte, el rigor. O sea, describió el Támesis como si no hubiese hecho otra cosa en su vida que pasear por el Támesis. Por eso el inglés tuvo semejante reacción. Bien, bueno, hay muchas más anécdotas, pero simplemente quiero contarle esto para ver qué tipo de hombre es aquel que escribió la crítica de la razón. Y hasta qué punto de exhaustividad, minuciosidad, precisión y rigor llega ese pensamiento. Bueno, esto no es para amedrentar, pero realmente es una persona absolutamente notable en ese sentido. Y como notas de su carácter nos pueden ayudar a entender por qué hizo las cosas que hizo y cómo las hizo. Bien, vamos entonces ahora, sin mayor mediación, a proponer un escenario que vuelva inteligible el por qué Kant, y ese va a ser el propósito de nuestra clase de hoy, por qué Kant se puso a escribir la crítica de la razón pura. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el motivo? El hecho es que en el siglo XVII, Isaac Newton, en un libro que se llama Principia Mathematica o de Filosofía Matemática, establece lo que se llama la ley de la gravitación universal. ¿Qué tenía de particular esta ley? Que era una ley de una ciencia que es la física, y que el postulado fundamental, que es la ley de la gravitación universal, que dice que dos cuerpos se atraen en una proporción que es directamente proporcional al cuadrado de sus distancias,
propone una ley que se cumple universal y necesariamente. Y este simple hecho, o sea, no es la intención de Newton hacer trastabillar las convicciones filosóficas de la época, pero el solo hecho de que aparezca una ciencia basada en la experiencia y que tuviese formulaciones verdaderas en el sentido de la universalidad y la necesidad, significó una revolución en el pensamiento de la época. Pero ahora voy a ir por partes, ¿no? Lo primero que tenemos que comprender es que es el término juicio. Juicio no tiene un sentido legal. Juicio es equivalente a proposición o a oración. ¿Por qué utiliza ese término? No lo sabemos. Pero para nosotros, cuando leamos juicio en Kant, leamos proposición u oración. Y sabemos, esto lo sabemos de segundo o tercer grado, que una oración está compuesta de dos partes. Una que se llama sujeto y otra que se llama predicado. Y el predicado tiene como una única función decir algo del sujeto. Eso es el primer conocimiento que debemos, que ya lo tenemos, pero lo debemos como explicitar. El conocimiento humano tiene como única forma de expresión, en tanto conocimiento científico, una formulación que se llama proposición, juicio u oración. Nosotros vamos a seguir el término kantiano que es juicio. El cielo es azul, me duele la cabeza, mañana será miércoles. Todos esos son juicios. ¿Qué cualidad tienen los juicios fundamental? La de ser verdaderos o falsos. Esa es la propiedad fundamental de un juicio. Por eso, si nosotros nos preguntásemos, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde reside la ciencia? De hecho, ¿no? Efectivamente, y podemos responder, la ciencia reside en los libros de ciencia. Hoy podríamos decir también en Internet, pero supongamos que Internet también son libros de algún modo, aunque no físicamente. Y en los libros, ¿cómo aparece la ciencia? Bajo la forma de leyes. ¿Y qué son las leyes? Juicios. Entonces, primera cuestión, para poder comenzar de un modo claro el asunto de por qué Kant escribe la crítica de la razón pura es, en principio hay un hecho que hizo trastabillar las convicciones filosóficas de la época de Kant, que es la existencia de una ciencia referida a los entes espaciotemporales y que sin embargo tiene proposiciones universales y necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Una proposición es universal cuando se cumple siempre y es necesaria cuando no puede ser de otra manera. Esto que parece tan difícil se simplifica con un ejemplo. Si yo digo, el triángulo es una figura de tres lados, eso claramente es un juicio, ¿no? ¿Qué dice el predicado? Que tiene tres lados. Ahora, ¿hay algún triángulo que no tenga tres lados? No. ¿Todos los triángulos tienen tres lados? Sí. Esa es la nota de la universalidad. La proposición o el juicio, el triángulo es una figura de tres lados, se cumple universalmente. Ahora bien, ¿cuál es la nota, la otra nota que dice que algo de verdad? Es su necesidad. Su necesidad quiere decir que no puede ser de otra manera. La prueba que podemos aportar para comprobar la veracidad de la proposición, el triángulo es una figura de tres lados, es negar el predicado. Si yo digo, el triángulo no es una figura de tres lados, ¿qué estoy haciendo? Pregunto. ¿En qué estoy cayendo? En la negación. En una contradicción. Estoy diciendo, Claro. el blanco no es blanco. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La necesidad en un juicio se verifica a través de que eso que dice no puede ser de otra manera. Kant llama a esos juicios donde el predicado no dice sino lo que ya está en el sujeto, juicios analíticos. Otra vez. Kant
hay dos tipos de juicio, por lo menos hasta Kant. Kant inaugura un tercer tipo. Los dos tipos de juicio que existen hasta Kant son los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Un juicio es analítico cuando el predicado no hace otra cosa que explicitar lo que ya está contenido en el sujeto. En el ejemplo, el triángulo es una figura de 3 lados, yo lo único que tengo que hacer para poder enunciar esa proposición es reflexivamente indagar en el concepto sujeto. ¿Cuál es el concepto sujeto? Triángulo, ¿no? Y simplemente lo que digo es aquello que ya está dicho en el sujeto. Esto es que un triángulo es una figura de 3 lados. Llamamos entonces juicios analíticos a aquellos cuyo predicado no dice sino lo que ya está en el sujeto. Por supuesto, todos los juicios analíticos tienen esta propiedad de ser verdaderos, universales y necesarios. O sea, todos los juicios que tienen que ver con la lógica o que tienen que ver con la matemática son de este tipo. Ahora bien, ¿cuál es la limitación de los juicios analíticos? Que no hace que nuestro conocimiento avance. La única función que pueden tener respecto del conocer los juicios analíticos es que pueden aclarar, pero nuestro conocimiento no avanza. ¿Por qué? Porque ya nuestro conocimiento está en el concepto. Lo que hace el juicio analítico es indagar en el concepto y decir lo que ya está en el concepto. Entonces, juicios analíticos, aquellos juicios siempre verdaderos, cuyo predicado no hace sino explicitar lo dicho en el sujeto. Propiedades, son universales y necesarias, esto es, verdaderos, pero tienen la limitación de ser infecundos, o sea, nuestro conocimiento no progresa. ¿Qué hace nuestro conocimiento en todo caso y eventualmente con los juicios analíticos? Ser aclarado. Aclaran porque explicitan. Quizás en algún momento un matemático descubre una propiedad en un teorema que no estaba antes explicitado, lo que hace es emitir un juicio analítico que pone a la luz eso que ya estaba pero no había sido visto. Entonces lo que hizo ese matemático con el juicio es aclarar ese concepto, pero no fue más allá de ese concepto. ¿Está claro? No te escucho. Profe, Sí. perdón, una Sí, consulta. está claro. Entonces dijo que las propiedades son verdaderas y necesarias. No, universales y necesarias. Ah, Eso quiere gracias. decir verdadero. Para definir la gracias. verdad, las notas de lo verdadero es la universalidad y la necesidad. Recuerden siempre que la verdad o la falsedad pertenece a las proposiciones, juicios u oraciones. Si yo digo cielo por un lado y azul por otro, eso no es ni verdadero ni falso. Será verdadero o falso cuando digo el cielo es azul. Cuando uno términos y expreso una proposición o un juicio, y es el juicio aquella estructura susceptible de ser verdadera o falsa. Piensen ustedes entonces que, como decíamos recién, las leyes de una ciencia no es sino la colección de juicios hasta este momento verdaderos. Pero no son... Por ejemplo, la cebra es un animal. ¿Esa podría ser un juicio ejemplo? analítico. Es un juicio analítico, claramente. ¿Por qué? Porque, ¿qué estoy haciendo? Dentro del concepto cabra o jirafa está el que es un animal. ¿Sí? Ahora bien, hay otro tipo de juicios que se llaman sintéticos, que son como lo opuesto. En los juicios sintéticos... El segundo, ¿no? ¿Sería ese? Claro. El predicado no está dentro del sujeto. O mejor dicho, el predicado no pertenece a las notas del concepto que oficia de sujeto. Por ejemplo, la puerta es marrón, ¿no? El marrón, ¿les parece a ustedes que corresponde al concepto puerta? No, no, porque hay puertas de todos los colores. Hay puertas de Claro, todos puede los ser de colores. cualquier color. Entonces, ¿cuándo es verdadero un juicio sintético?
cuando describe algo particular. Los triángulos son todos los triángulos, pero la puerta es esta puerta, pero más allá hay otra. Entonces, el juicio sintético, la puerta es marrón, es verdadero, por ejemplo, en este caso, porque la puerta que tienen ahí atrás es marrón, pero voy a la otra habitación que tiene una puerta blanca y ya no es más verdadero. ¿No? Ahora, ¿cómo se describe un juicio sintético? ¿Cómo? Si los analíticos son universales y necesarios, los sintéticos son particulares y contingentes. O sea, particular es lo contrario a universal y contingente es lo contrario a necesario. ¿Qué quiere decir contingente? Que las puertas pueden no ser marrones. O sea, si cuando enunciábamos un juicio analítico y decíamos que negar el predicado nos hacía caer en una contradicción, eso no ocurre en un juicio sintético, porque yo puedo negar el marrón de la puerta y eso no caigo en una contradicción. Sí caería en una contradicción si dijera, la puerta es un ente inmaterial. Eso es una contradicción, ¿no? ¿Me explico? ¿No me explico? Sí, No, sí, perdón, sí, sí, profe, sí. yo me quedé como en que es el predicado del sujeto del juicio sintético. Sí. Ahí me perdí. Y el marrón es el predicado, la puerta es marrón. ¿A vos te parece que Claro, marrón sí, con el corresponde ejemplo lo entendí. al consecuente? Si yo puedo negar el predicado marrón de la puerta, porque no todas las puertas son marrones, y no caigo en una contradicción. ¿No? Claro. Si yo niego en un triángulo el predicado 3 lados, estoy diciendo, el triángulo no es un triángulo. Esto es una contradicción. Violo el principio de identidad, ¿no? Eso es lo que ocurre. Bueno, entonces tenemos esos dos tipos de juicio, que a su vez corresponden a dos corrientes filosóficas opuestas, ¿no? Que son el empirismo inglés y el racionalismo continental. ¿Qué dice el empirismo? El empirismo dice, el único conocimiento válido es aquel que surge de la experiencia. ¿Qué dice el racionalismo? El único conocimiento válido es aquel que surge de la razón. Como ven, son absolutamente antitéticos. ¿No? Ahora bien, ¿qué tiene que ver la física de Newton con estas dos corrientes de pensamiento? ¿Y en qué sentido esta aparición de la física de Newton hizo trastabillar las convicciones que sustentan a ambas posiciones? Y es que para los empiristas todos los juicios son sintéticos. ¿Por qué? Porque si yo parto de la experiencia, y la experiencia lo que me da siempre es algo fragmentario, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Platón, Aristóteles, Sócrates, desde allá que venimos hablando de, a partir de la experiencia, yo no puedo constituir conocimientos universales. A lo sumo, pregunto, ¿qué tipo de conocimientos puede crear la experiencia? ¿A dónde puede aspirar en cuanto al conocer los conocimientos que surgen de la experiencia? ¿A qué tipo de estatus? ¿Al conocimiento sensible? No, el conocimiento sensible es el que me da la experiencia. Yo a partir de la experiencia, Sí. ¿qué hago? Juicios, ¿no? Sí. Ahora, ¿esos juicios cómo serán? Sintéticos, porque dice, la única fuente genuina de conocimiento es la experiencia. Por lo tanto, la única fuente de conocimiento siendo la experiencia, todos los juicios serán sintéticos. Y por lo tanto, nunca podrán ser universales. Esa es la limitación del empirismo. No podemos aspirar sino a conocimientos generales, nunca a conocimientos universales. Recuerda que Universal. en los trabajos prácticos de Platón sobre Sócrates, cuando yo puse esa trampita de, para Sócrates, las leyes morales surgen de elevar a universal la experiencia, que era obviamente falsa, porque lo universal no surge de lo particular,
Si ustedes quieren, lo perfecto no puede surgir de lo imperfecto. O si ustedes quieren, lo universal no puede surgir nunca de lo particular. ¿No? Entonces la ley de gravitación universal de Newton sería sintético. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Si fuese la ley de la gravitación universal un juicio sintético, no podría valer para todos los casos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hubiese supuesto? Que el señor Newton hubiese observado todos los fenómenos que ocurrieron, ocurren y ocurrirán en el orden del espacio temporal que impliquen un cambio o un movimiento, cosa a todas luces imposible. Solamente Dios, en todo caso, sería el que podría conocer todos los cambios que existen en el universo. Entonces, la universalidad de la ley de la gravitación universal no puede basarse en la recolección que podría haber hecho Newton de todos los movimientos que pueden ser observados en la naturaleza. Esto es, la física de Newton, o la ley de la gravitación universal, no puede ser un juicio sintético. ¿Está claro eso? Es importante que me pregunte, porque les aseguro que si no tenemos estas bases, después va a ser medio imposible. Entonces yo no tengo problemas en repetir las veces que sea necesario lo que sea necesario, lo que ustedes me pregunten. Entonces Sí, no profe. es o es sintético, no entendí esa parte. Perdón, Todavía no profe. sabemos qué es. Analítico. ¿Sí? Todavía no se sabe qué es, porque justamente el colapso de tanto los empiristas como los racionalistas es que no lo pueden explicar. Ah, no se sabe si es La ley de la gravitación analítica ni universal, sintético. pero esperen, no sean ansiosos. Examinamos la primera parte y ¿es pertinente afirmar que la ley de la gravitación universal es un juicio sintético? Y decimos que no, porque si lo fuera, eso hubiese supuesto que Newton hubiese observado todos los movimientos en el universo que fueron, que son y que serán. Y eso es, de hecho, imposible. Por otra parte, sabemos que cómo fue que se le ocurre esa idea. ¿Se acuerdan lo de la manzana? Cayó una manzana y Sí. este hombre, que vivía en el campo en ese momento, se preguntó ¿por qué se cae la manzana? O sea, ese tipo de preguntas en apariencia estúpidas son las preguntas, ¿no? ¿Por qué se mueven las cosas? Entonces ahí se da cuenta de que la explicación aristotélica de que cada cosa busca su lugar natural no satisface. Entonces busca otra razón. Y esa otra razón la encuentra cuando formula la ley de la gravitación universal. ¿Qué tiene que ver sin la formulación matemática? Vieron que dice que dos cuerpos se atraen en una relación que es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Eso no nos dice nada. Pero saben ustedes que si ustedes van a la Luna, o vamos a la Luna, y pegamos un saltito, o sea, un saltito aquí en la Tierra, en la Luna es un salto gigantesco. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Porque no hay gravedad. Porque la luna no tiene gravedad. Esa es una razón, pero no es la razón esencial. Porque la masa de la Luna es mucho menor. Entonces su poder de atracción es muchísimo menor que el de la Tierra. O sea, en ese sentido, esa ley se cumple inexorablemente siempre. Entonces, en nuestra investigación, porque hagamos de cuenta que no sabemos nada, estamos como leyendo una novela donde hay un enigma que hay que descubrir. La primera posibilidad de resolver el enigma acerca de la ley de la gravitación universal es asignarle que un juicio sintético. Vemos que no es un juicio sintético. ¿Por qué? Porque es universal y necesaria. ¿Por qué un juicio universal y necesario, o mejor, un juicio analítico no puede ser sintético? Porque eso implicaría que hubiese visto y observado todos los movimientos. O sea que la razón no está ahí. Ahora probemos con los otros. Los racionalistas dirían que
la física, o la ley de la gravitación universal es un juicio analítico. Esto es, que por una providencial capacidad que se asentó en la mente de ese individuo Newton, pudo deducir, como si fuese una formulación matemática, la ley de la gravitación universal. Como si él, en su cabeza, ya tuviese la física, ¿no? Como si fuesen las ideas de Platón, digamos. Claramente tampoco eso es verdadero, porque si vemos la génesis de esa ley, vemos que fue un hecho que él percibe, la caída de algo, lo que lo lleva a la búsqueda de una solución para ese problema. Y no fue una deducción de tipo matemática, que sería esto de decir el único fundamento cierto de toda verdad está en la razón. Entonces yo descubro esa verdad y de esa verdad deduzco la ley de la gravitación universal. No fue así. Esto es, la ley de la gravitación universal tampoco es un juicio analítico. Lo cual puso en cuestión a estas dos corrientes filosóficas. ¿Por qué? Porque no podían explicar un hecho. Ni los empiristas ni los racionalistas podían dar cuenta del hecho de la existencia de una ciencia basada en la experiencia, pero que contiene en sí juicios universales y necesarios. ¿Estamos hasta acá? ¿Lo digo de nuevo? Sí. Sí, después lo voy a reponer. Entonces, Kant se da cuenta de la ineptitud de ambas corrientes de pensamiento y hace una búsqueda propia. Y descubre o pone a la luz un tercer tipo de juicios que se llaman juicios sintéticos a priori. Esto es, juicios que si bien tienen un contenido de experiencia, son a la vez universales y necesarios. ¿Sí? Otra vez, profe, por favor, eso. La tarea kantiana consistió fundamentalmente primero en proponer un tercer tipo de juicios que llama juicios sintéticos a priori, que son aquellos que teniendo un contenido de la experiencia son sin embargo universales y necesarios. Pero no solamente esos juicios aparecen en la física, sino, y yo creo que el ejemplo más claro, es de la geometría. Les hago una formulación geométrica que dice, entre dos puntos, la distancia más corta es una recta. O sea, ¿les parece que esa formulación es universal o no es universal? Sí, es universal, siempre es así. Pone dos puntitos y trazamos una rayita y ahí nos damos cuenta con absoluta claridad que es verdadero. El juicio entre dos puntos, la distancia más corta es una recta, por lo menos en la geometría euclidiana, es universal y necesario. Juicios sintéticos a priori. Si leen el texto de Carpio de Carini, lo primero que se encuentran es con los juicios sintéticos a priori. Bueno, estamos hasta ahí. Ahora, si yo les pregunto, ¿ese juicio es analítico o sintético? Analítico. Bueno, Sintético a priori. ahí está, van a ver que no puede ser analítico porque busquen ustedes en el concepto recta el predicado más corto. ¿Está o no está? No. No está. Entonces, analítico no es. ¿Será sintético? Sí. No, tampoco, porque es universal. Exactamente, exactamente. Es un juicio sintético a priori. Hay un contenido Y tampoco es extensible, pero sintético sin embargo porque... es universal. ¿Hay alguien que tiene la televisión encendida o el micrófono? Por favor. ¿Está claro? No, profe, disculpe, ¿lo puede repetir? ¿Cómo no? ¿Está claro lo de los juicios? Que los juicios son donde está albergada la verdad o la falsedad. Eso estamos, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Que los juicios El pueden ser último. analíticos o sintéticos también. Sí. Estamos. Sí. Que la física de Newton es una ciencia basada
en la experiencia y que tiene formulaciones universales y necesarias? ¿Estamos de Sí, acuerdo? Sí, Bueno, entonces le preguntamos a los empiristas, che, empiristas, la física de Newton o la ley de la gravitación universal, ¿a vos te parece que es un juicio sintético? Y no pueden decir que sí, porque es universal y necesaria. ¿Sí? Y si le decimos a los racionalistas, che, racionalistas, la ley de la gravitación universal es un juicio analítico, y quedarían en silencio porque tampoco lo pueden explicar. Entonces, ¿qué hace Kant? Inaugura un tercer tipo de juicios, que son los juicios sintéticos a priori, que de los analíticos tienen la universalidad y de los sintéticos la singularidad, o sea, la experiencia. ¿Está, Mariana? Sí, ¿Seguro? sí, sí, o sea, en el ejemplo de los dos puntitos y la recta, No, sí, ahí está claro. porque ahí me mareé, ahí me mareé. Claro, si fuese analítico, ¿cuál es el sujeto? La recta, o sea, la distancia más corta entre dos puntos es una recta, ¿no? Si buscamos en el concepto recta, si está el predicado más corto, y no está, entonces no es analítico. ¿Está claro eso? Si fuese analítico, como el triángulo es una figura de tres lados, yo examinaría el concepto de recta y descubriría que existe más corto como existe tres lados en el triángulo, ¿no? Sí, ¿Seguro? sí, sí, sí. Bueno, no está el más corto en el concepto de recta. Por lo tanto, sería sintético. Pero resulta que esa formulación de la geometría es universal, porque por más que vos pongas dos puntos por todas partes y trates de unirlo de una manera razonable, racional, siempre va a ser más corta la distancia entre dos puntos la que traza una recta, como dijo Mariela Cejas. Es universal, pero basado en la experiencia. ¿En qué experiencia? Que lo estoy viendo eso, trazo en el pizarrón dos puntitos y una recta, y qué cosa más elocuente que eso que veo. Es absolutamente intuitivo esa verdad. ¿Estamos? Sí, ¿Sigo? sí. sí. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos formular? Y esta formulación les pido la conserven en la memoria, en los papeles, donde fuere, porque lo que vamos a hacer con esta formulación que voy a decir en unos instantes es, a medida que vayamos avanzando un tramo en nuestro estudio de la crítica de la razón pura, vamos a ver qué transformaciones va sufriendo esa primera formulación, ¿no? La formulación es esta, que va a englobar todo lo que venimos diciendo. ¿En qué consistirá la investigación de Kant? En descubrir una determinada capacidad cognoscitiva capaz de elevar lo particular a universal. Porque lo que hizo Newton fue eso. Vio un fenómeno, percibió un fenómeno, que en este caso sería la caída de la manzana, que claramente es un fenómeno que ocurre en el espacio y en el tiempo, y a partir de esa percepción elabora una formulación universal y necesaria. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que podemos decir? Debemos indagar en nuestra capacidad cognoscitiva para descubrir cómo hizo esta capacidad cognoscitiva nuestra para elevar lo particular a universal. ¿Follow me, boys, o no? Te veo angustiada, Mariana, ¿no? Sí, estoy un poco mareada, es como mucha información. Aparte como está Newton ahí, como que, pero bueno, ahora empieza Kant, me imagino. Pero justamente la mejor manera de entender esto es partiendo de Newton. A mí me parece la manera más pedagógica porque Kant escribe la crítica por ese problema, que
Ni los Claro. empiristas ni los racionalistas pueden resolver eso. Entonces dice, bueno, miren, no es que él inventa un nuevo tipo de juicios, esos juicios ya existían. Lo que pasa es que eran tomados como analíticos y no eran analíticos. ¿Por qué? Porque tenían un contenido sensible, como es el caso de la geometría. Él da otros dos ejemplos, uno de la matemática que es de 5 más 7 igual a 12. 12 no tiene a 5 y a 7. Hay una operación de por medio. Entonces, si yo analizo el concepto de 12, no está 5 y 7. ¿Me explico? Por eso es sintético a priori. Y lo otro es la ley de la gravitación universal, que siendo una ciencia, una ley referida a hechos, sin embargo tiene la extraordinaria cualidad de ser universal y necesaria. Por lo tanto, ¿qué trabajo se toma Kant sobre sus espaldas? Poder descubrir cómo hace nuestro entendimiento humano, nuestra razón humana, para determinar cómo es posible que genere, que geste, que produzca ese tipo de conocimiento. De algún modo, en esta tarea kantiana está como resumida la historia de la modernidad. O sea, en el curso anterior, o sea, a la tarde, con los de la tarde, les puse el ejemplo del nombre de la rosa. No sé si vieron la película. Bueno, si leyeran la novela, mucho mejor, porque saben que entre la película y la novela hay cierta disidencia. Pero ahí tienen una pelea entre platónicos y aristotélicos. Guillermo de Baskerville es claramente un aristotélico, un hombre de los nuevos tiempos. Esa película está, la novela está fechada en el siglo XIII, que es justamente cuando aparece Aristóteles en Occidente o reaparece, y el otro es Jorge de Burgos, que es un platónico. Claramente, ahí tienen ustedes esa pelea, y que se reproduce en época de Kant con los empiristas y los racionalistas. Y podemos decir que en esta pugna que Kant tiene con ambos, está de algún modo como condensada la historia de la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque esta ciencia moderna le da lugar a la experiencia. La experiencia pasa a ser un fundamento de conocimientos verdaderos, cosa que hasta la Edad Media, en toda la Edad Media, el conocimiento por experiencia estaba devaluado. No podía haber ciencia, digamos, basada en la experiencia. Podía haber conocimientos, pero no ciencia. Por eso la tarea kantiana es de algún modo condensada la historia de la ciencia moderna. ¿Estamos hasta ahí? Insisto, Sí. Kant no inventa los juicios sintéticos a priori. Digamos, como que reasigna dentro de ese universo de juicios analíticos y sintéticos, descubre que había una omisión en los analíticos, y esa omisión es la que él propone como juicios sintéticos a priori. Por lo tanto, la tarea kantiana debe consistir en descubrir cómo nuestro entendimiento es capaz de llevar a cabo esta tarea que culmina con la formulación de juicios sintéticos a priori. En eso consiste la crítica de la razón. Sí, señorita, 10 más 10 es igual a 20 es un juicio sintético a priori. Pero no, señorita, no, Jonathan, perdón, como son casi todas chicas. Profe, perdón, ¿puede repetir lo que dijo a lo último de descubrir el entendimiento? Claro. ¿En qué consistirá la crítica de la razón pura sino en una indagación de nuestras capacidades cognitivas con el fin de descubrir cuál es el procedimiento que lleva a cabo nuestra cabeza, nuestro entendimiento, nuestra razón, para poder formular juicios universales y necesarios? Profe, ¿y nadie se había planteado de que los juicios de la aritmética y la geometría no eran analíticos? Entonces los tomaba como analíticos. No, porque no había ciencia. No existía la ciencia como la entendemos nosotros. Las únicas ciencias como tales eran la lógica, la geometría y la aritmética. ¿Sí?
Todo lo demás eran conocimientos, hasta, pensá, hasta Galileo, todo eso fue así. Y Galileo casi lo queman en la hoguera, ¿no? Sí, tal Tuvo cual. que Claro, por eso deducir. por eso el Dijo planteamiento esa de famosa frase, Epur si mueve, y sin embargo se mueve, porque él que había dicho que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Sí. Recuerden, creo que se los dije cuando dábamos Platón, claro, es cierto, Jonathan, cuando veíamos Platón que Galileo había dicho, Dios ha escrito 2 libros. Una es la Sagrada Escritura y el otro es la naturaleza que está escrita en caracteres matemáticos. ¿Se acuerdan de eso? Les dije, incluso, esta afirmación la vamos a recordar, que lo estamos haciendo ahora, cuando estudiemos a Kant. ¿Por qué? Porque el salto cualitativo que da el pensamiento científico con Newton es que aplica de un modo absolutamente riguroso la matemática a la experiencia. Saben ustedes que Newton por un lado y un filósofo alemán que se llamaba Leibniz por el otro, son los que descubren o inventan o crean, eso queda al criterio de los investigadores, el cálculo infinitesimal. Esto que algunos de ustedes habrán estudiado, que es el tema de las integrales y las derivadas. Que esa es la llave maestra que abrió la matemática a la física. Esto es de que las variables pueden tender al infinito. ¿Saben eso? Bueno. No voy a decir otra vez lo que significa la matemática, porque lo que estamos haciendo ahora, esto de tener un Zoom, de tener una computadora, no es más que una determinada concatenación de ceros y unos, y no hay otra cosa. Todas las imágenes, todo lo que está alrededor son ceros y unos, y nada más, ¿no? O sea, Sí. números. Sí. Y la matemática es la que sabe de números. Bueno, ¿estamos hasta ahí entonces? ¿Puedo dar otro pasito más? Sí. ¿Seguro? Bueno. Aunque en apariencia no tiene una relación inmediata con lo que acabamos de decir, tenemos que acostumbrarnos, por lo menos al principio de nuestro trabajo con Kant, a que aparezcan noticias o conocimientos que vienen de distintos lados, y esto hay que tomarlo así, y después vamos a ver cómo se juntan. ¿Por qué digo esto? Porque ahora voy a hablar de por qué, o qué quiere decir el nombre crítica de la razón pura. Tengan en cuenta que no solamente Kant, sino en general los filósofos, hacen un enorme esfuerzo para definir con claridad las nociones fundamentales. ¿Por qué? Porque esas nociones fundamentales son las que significan el sustento de todo el edificio que van a construir. Y saben, hay una frase más famosa de Santo Tomás que dice, un pequeño error en el principio es un tremendo error en el final, ¿no? Esto no solamente vale para la ciencia, sino cuando alguien de un modo precipitado toma una decisión y que después resulta desastrosa. Un pequeño error en el principio suele ser un tremendo error en el final. Entonces, por eso, en el caso de Kant en particular, él se va a ocupar, a definir los términos fundamentales con precisión absoluta. ¿Por qué? Porque sabe que esos términos son el sustento, o como si dijéramos, los cimientos del edificio que va a construir. Entonces, cada vez que Kant define algo, tomémoslo con confianza, porque Kant es una persona que piensa de un modo exhaustivo, minucioso, riguroso, todo lo que está escribiendo, todo lo que está pensando. Y esto lo aplico a por qué este libro famoso se llama Crítica de la razón pura. Y para eso vamos a dar 2 explicaciones del mismo título. Una que es del propio Kant y otra que surge de la propia obra, que aunque Kant no lo haya dicho, pertenece
a la naturaleza de esa obra. Vamos entonces primero a la que no formuló Kant, que tiene que ver con una palabra griega, que es la palabra krinein, que quiere decir, en griego, separar, destacar. Y en realidad, dejémoslo ahí. Destacar y separar. ¿Sí? Ese sería el origen de la palabra. Me acuerdo que cuando estudiábamos, hicimos un seminario sobre en la facultad, ¿no? Decía, dioses y hombres decidieron separarse en la ciudad de Mecona. Y el verbo en griego era krinonto. Y ahí tienen la palabra krino o krinein, que es esto de separarse. Ahora, en términos conceptuales, en castellano, la palabra crítica la tenemos en nuestra palabra discernir. En una época, no sé si ahora, cuando se hacía repostería en las casas, se tomaba el cernidor, se ponía la harina y se cernía, ¿no? Para separar, digamos, la arena más con grumos no, con, bueno, partículas más gruesas de las más finas. ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? No, bueno, ahí tienen una aproximación al significado de esta palabra, cernir como separar, distinguiendo. Otra es... Supongo que será tamizar cuando se tamiza la harina. Tamizar, esa, la palabra tamizar o zarandear también. Bueno, es la palabra cernir, viene de ahí, de la palabra crítica, ¿no? De krinein, o también los albañiles cuando hacían el revoque fino y el revoque grueso, tiraban la arena sobre un tamiz y caía de un lado la fina y del otro lado la gruesa. Con la gruesa hacían el revoque grueso y con la fina el revoque fino, cosa que ahora ya no existe más. Entonces, si queremos encontrar una palabra adecuada en castellano para determinar ese término crítica es discernir. ¿Qué es lo que tenemos que discernir? Algo que tiene que ver con la razón. O sea, crítica de la razón pura, discernimiento de los elementos que componen nuestra capacidad cognitiva, que aquí genéricamente denominamos razón, pero en su cualidad pura. ¿Sí? Aquí aparece uno de estos términos que nos van a acompañar en toda nuestra caminata, que es el término puro. Puro no tiene una connotación moral, no es la pureza de espíritu, la pureza de alma, no. Puro en kantiano quiere decir independiente de la experiencia. Y tiene como nota o como nociones que la acompañan las nociones de a priori y la noción de trascendental. A priori quiere decir algo que está antes de la experiencia, pero no en el sentido del tiempo, sino en el sentido de la fundamentación. Algo es a priori cuando, siendo independiente de la experiencia, es capaz de transformar la experiencia o de dar lugar a la experiencia. Y el término trascendental, que está, como digo, emparentado con puro y con a priori, significa condición de posibilidad. Van a ver también que además de puro y a priori... Disculpe, profe, ¿podría repetir lo que dijo? Trascendental es... Condición de posibilidad de. ¿No? Por ejemplo, cuando estudiamos Platón, ¿cuál es la condición de posibilidad del conocimiento de los entes espaciotemporales? El hecho de que existan ideas. Esa es la condición de posibilidad. En Kant no es igual, vamos a ver por qué, pero tenemos que tomar el término trascendental en el sentido de que hay algo que es condición de posibilidad de algo. Por ahora no sabemos qué, pero tómenlo en estos términos estrechos con los que estamos iniciando este camino. Después se van a ir enriqueciendo estos términos. Entonces, crítica de la razón pura, primera formulación. Investigación, que intenta discernir en la razón la función, el carácter de sus elementos puros.
tarea de discernimiento que busca determinar los elementos puros de la razón. Todas las formulaciones que quieran alrededor de eso. ¿Está claro? O sea, lo que no se entiende es qué tiene que ver este nombre, crítica de la razón pura, con los juicios sintéticos a priori. A eso es lo que me estoy refiriendo con que hay que dar nociones que corren por un tiempo paralelas y después se juntan. Pero téngame confianza que no estoy loco, sino que es coherente mi discurso. ¿Sigo o me detengo? No, profe, Sí. ¿qué significaría esto de discernir en la razón, el carácter de sus Y elementos buscar puros? en la naturaleza de la razón cuáles son los elementos puros. Los elementos puros son aquellos que no vienen de la experiencia. Es como que en este caso, Kant le está diciendo a los racionalistas, ustedes tienen razón. Hay en la razón determinados elementos que no vienen de la experiencia. Le está diciendo a los empiristas, ustedes no tienen razón al decir todo proviene de la experiencia. Hay algo que no viene de la experiencia y que sin embargo corresponde a nuestra capacidad cognitiva pura. ¿Sí? Y razón en este sentido abarca todas nuestras capacidades cognitivas que todavía no sabemos cuáles son. Esta es la explicación. Ay, perdón. Sí. Esta es la explicación del. Esta es la explicación del título según Kant. No, según yo. Según no. Ok. Según yo. Profe, lo puro es como decir el bien, por ejemplo. Como no, olvídense de eso, no tiene nada que ver, por eso les dije, no tiene ninguna connotación moral. Es simplemente que en nuestras capacidades cognitivas hay determinados elementos que no vienen de la experiencia. Simplemente eso. O sea, por ejemplo, Chomsky, ¿vieron que ¿Serían racionales? ¿Cómo? ¿Elementos racionales? ¿Racionales serían? Pueden ser racionales o no racionales. Hay elementos puros, no importa todavía cuáles son. ¿Sí? Chomsky, el famoso lingüista, es un kantiano, porque dice, el lenguaje es una estructura que no tiene que ver con que nos enseñen a hablar. En todo caso, el hecho de que nos enseñen a hablar, lo que hace es hacer que esas estructuras se actualicen, se pongan a la luz, pero de ninguna manera todo lo que nosotros aprendemos, esto que se llama lenguaje, viene de la experiencia. ¿Por qué? Porque si cada uno tuviese una experiencia particular, no sería posible la comunicación. ¿Se dan cuenta? Si el conocimiento o sea, desde que nacemos nos están hablando, ¿no? Nos hablan. Ahora, de pronto dejamos de recibir y empezamos a producir, y empezamos a hablar nosotros. Fíjense que un chico dice, yo no sabo esto, ¿no? ¿Sí? O sea, los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque ya está la estructura del lenguaje. Después si no se dice, no se dice yo sabo, se dice yo sé. Pero es una cuestión cultural, que sabo, como suena feo, entonces se llaman cacofonías, ¿no? Vieron que hay montones de verbos en castellano que no se dicen tal como como se conjugan, ¿no? Por ejemplo, sabo es uno. O el verbo saber. Profe. Entonces. Sí. Una consulta. Por ejemplo, el lenguaje entonces se tiene de las dos cosas. Digamos, claro, es universal. Claro, lo que quiero decir es que hay determinadas estructuras, que es lo que hacen posible el lenguaje, que son comunes a todos los individuos, y que no vienen de la experiencia, porque si vinieran de la experiencia cada uno tendría un lenguaje propio, porque la experiencia es particular. ¿Me explico? Entonces lo puro es producto de algo que no sabemos de dónde proviene. Lo puro viene como un sello de fábrica, es nuestra estructura. Nuestra estructura. Ahí entendí, profe. Es así, Kant no se pone, o sea, no es un antropólogo, no es un psicólogo, no se pone a investigar cuál es el origen de la razón, ni tampoco se pone a investigar cómo es que en el niño se van generando determinadas estructuras, no.
Eso lo harán los psicólogos. Lo que Kant dice, bueno, acá tenemos un conocimiento y no sabemos con claridad de dónde viene, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es indagar en nuestra facultad de conocer para ver si descubrimos cuál es esa estructura que hace posible que haya conocimientos del tipo de la ley de la gravitación universal. ¿Está? Vamos Una por allá. pregunta. Sí, sí, está. Bien. El hecho del lenguaje, profe, ¿no sería como que viene, No. sabemos de dónde viene el conocimiento por el hecho de haber estado... No. Por Hace favor, caso. hay alguien que está retando a un niño, supongo, Sí. tiene el micrófono abierto. Otra vez, Laura, a ver otra vez. No, yo, Carolina. Ah, pues decía Laura. Bueno, una consulta, el hecho del lenguaje, sí sabemos, no sé, por eso pregunto, ¿de dónde viene el conocimiento por el hecho de tener la experiencia de haber estado inmerso en un determinado país? O sea, No, como porque que... vos la expresión el cielo es azul, la podés decir en arameo, en castellano, en inglés, en francés. Lo que cambia es el lenguaje, pero la estructura es la misma. ¿No? Okay. S es P. Por ahora no hay otra manera de entendernos nosotros los humanos que a través de proposiciones. Ahora, la estructura lógica de las proposiciones es absolutamente universal. Porque piensen que si no fuera así, no nos podríamos entender con otra persona. ¿Sí? Gracias. Profe, sería, por ejemplo, como cuando se dicen que el objeto, por ejemplo, cuadrado, ¿no? Vamos al ejemplo de mesa. La mesa se llama mesa y se queda como escrito así en una estructura universal, para todo el mundo es mesa, describen las características. No, no tiene que ver con los conocimientos empíricos, tiene que ver con que la mesa, lo que podríamos decir en este nivel que está estudiando Kant de conocimientos puros, podríamos decir, hay algo que tiene una propiedad. Una cosa tiene una propiedad. Más allá de ahí no podemos ir. Que eso después se transforme en la mesa, el cielo, el perro, mi papá, la nena, eso es un asunto que es independiente de lo que estoy estudiando Kant. Están estudiando las estructuras básicas, no del lenguaje, sino del conocimiento, pero lo traslado al lenguaje porque es análogo. Son las estructuras, o sea, cuando vos decís, estoy en mi casa, yo estoy en mi casa, estás utilizando una estructura lógica que es equivalente a decir, él es un hombre, porque estás diciendo sujeto y predicado. Eso es lo que está estudiando acá, no si el sujeto es hombre o el sujeto es mesa. Está estableciendo cuáles son los principios básicos y fundamentales de todo conocimiento posible. Y esa estructura tiene un carácter que Kant descubre, que es un carácter de su pureza, esto es, de que es independiente de la experiencia, no surge con la experiencia. En todo caso, lo que hace la experiencia es vivificar esas estructuras. ¿Sí? ¿Saben ustedes lo de los niños lobos, los chicos que nunca tuvieron contacto con la civilización y fueron criados por animales? Hace no mucho apareció en un bosque de Birmania una nena que había sido criada por los monos. Y no recuperan el lenguaje. No hay manera. ¿Por qué? Porque eso ocurre en la primera infancia o no ocurre. Los chicos psicóticos son aquellos, muchas veces, que las madres no les hablan. ¿O ustedes vieron la película El secreto de sus ojos? Sí, la habrán visto, ¿no? ¿Qué le dice el tipo que lo tiene encarcelado dentro de la casa, de esa casa quinta? Dígale que me hable. Le pide por favor que le hable. Exactamente. Dígale que me hable. Dígale que me hable. Bien. ¿Se dan cuenta? O sea, esas estructuras son las que estudia Kant, que llama puras o a priori o trascendentales, pero no asociado al lenguaje, sino al conocimiento. Lo del lenguaje es algo que aparece después en el pensamiento moderno o contemporáneo, pero en Kant está en ese estado, algo
independiente de la experiencia, pero que sin embargo hace posible la experiencia. Después, esto que digo, ahora no tiene una inteligibilidad, o sea, no se entiende. Se va a entender cuando digamos cuáles son esas estructuras y cómo se aplican. Bueno. No, las ideas, esa es la diferencia. Bien, Jonathan. A diferencia de Platón, las ideas en Platón tienen contenido, ¿no? La idea de árbol, la idea de justicia. En Kant, esas estructuras no tienen contenido, son puras formas. Por ejemplo, cuando yo digo, otra vez, ¿no? El cielo es azul, mi perro es negro, lo que dicen esas estructuras es S es P, no tienen contenido, no tienen contenido de un ente en particular, ¿se dan cuenta? Son estructuras absolutamente básicas del pensamiento, o del entendimiento sería. Bueno, esa es la primera formulación o la primera explicitación del nombre crítica de la razón pura. No, Sartre no lo vamos a ver. No vamos a llegar. La segunda es la que da Kant, que es de algún modo más cercana, porque crítica está tomada en el sentido que nosotros le damos. Crítica de la razón pura sería crítica a la pretensión del racionalismo de creer que puede conocer sin la experiencia. Otra vez. La segunda acepción del nombre crítica de la razón pura, que es el que usa Kant en la crítica, es: critico yo, Kant, la pretensión del racionalismo de creer que puede conocer sin la experiencia. O sea, ahí le está dando la razón a los empiristas, le está diciendo, no sé en qué medida, no sé hasta qué punto, pero para que haya conocimiento debe haber experiencia. Se lo está diciendo ahí. Y también razón, ¿no? Ambas considera él, razón y experiencia. Exactamente. Ahora esperen que les voy a contar una bella metáfora que utiliza Kant, que es: la paloma creería que podría volar mejor en el vacío, ¿no? ¿Qué pasa si lanzamos una paloma al vacío? Y aletea la paloma, ¿eh? ¿Qué le pasa? No, cáese. Se hace torta contra el piso. Porque lo que hace que la paloma vuele es la resistencia del aire. ¿No? ¿Por qué vuela un avión? ¿Por qué podemos remontar un barrilete? Porque hay una resistencia. ¿Sí? Sí. Ustedes se fijan, en el aeroparque, los aviones levantan vuelo contra el viento, porque gastan menos combustible. ¿Por qué? Porque la resistencia del aire es mayor y los hace subir más rápido. En otros términos, lo que le diría Kant a los racionalistas es: ustedes creen que la experiencia es un obstáculo para el conocimiento, cuando en realidad es la condición de posibilidad de que haya conocimiento. ¿Está claro esto? ¿O lo digo again? Sí, profe, ¿lo repite de vuelta? Sí, es la condición, dijo, de que claro. haya... Acá le está diciendo Kant a los racionalistas. Recuerden que los racionalistas dicen que la experiencia no tiene ningún papel en el conocimiento, que todo el conocimiento surge de nociones de la razón, de conceptos de la razón. La experiencia no tiene ningún papel. Tengan en cuenta esta frase de Leibniz, que es, digamos, el creador o el iniciador del racionalismo, que dice: conocimiento sensible igual conocimiento racional confuso. Está diciendo que todo conocimiento, aún el sensible, proviene de la razón. Y si queremos saber cuál es la naturaleza del conocimiento sensible, no le preguntemos a la experiencia, preguntémosle a la razón. Entonces, ¿qué les dice Kant a ellos? Ustedes creen
que la experiencia, o sea, el conocimiento sensible, es un obstáculo. En realidad no es un obstáculo, sino la condición de posibilidad de todo conocimiento posible. Entonces, crítica de la razón pura en esta segunda acepción es: critico, yo Kant, al racionalismo, en tanto ellos pretenden que el conocimiento de la experiencia es un obstáculo y no la condición de posibilidad de todo conocimiento. ¿Estamos? Profe, ¿y por qué es que hay dos explicaciones del Porque una se título? me ocurrió a mí y la otra es de Kant. Ah. No es una ocurrencia superflua, es simplemente para trazar cuál es el plan. El plan es indagar dentro de la razón sus aspectos puros. Adelanto por qué esta cuestión de lo puro, ¿no? Lo puro debe tener un papel esencial en toda esta exploración que hace Kant, porque la única manera de explicar cómo algo particular pueda ser elevado a universal es que haya algo que no viene de la experiencia que tiene ese papel de elevar a universal lo particular, claramente. Por eso lo puro. Lo puro tiene que ver con esa posibilidad de elevar a universal lo particular. Pero eso no se preocupen si no se entiende ahora, porque a medida que avancemos nos vamos a dar cuenta con mucha mayor claridad cuál es el sentido, cuál es el fundamento de que existan conocimientos puros o trascendentales. Ahora no estamos en condiciones. ¿Sí? Pero a la vez Kant dice que necesitamos de esa experiencia para poder conocerlo. Por Exactamente, eso la por eso crítica al racionalismo. les da una parte de razón a ambos. Él va a decir, todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia. Ahí le da la razón a los dos. Pero no es que toma un cacho de uno y un cacho de otro y lo junta, sino que configura una nueva visión del hombre y de la razón. Es tremendo lo que ha hecho Kant. Lo que ha hecho Kant es tremendo en todo sentido. Profe, ¿sería como que busca un punto intermedio entre las dos corrientes? No busca ningún punto intermedio. Lo que hace es reelaborar digamos, lo que dogmáticamente el empirismo y el racionalismo sostenían. Lo que hace es como da de nuevo las cartas, empieza de nuevo. Eso es por eso que se le dice la revolución copernicana. Bueno, eso es asunto de la próxima clase. ¿Sí? Bueno, ahora me pueden preguntar, bueno, si no hay ninguna pregunta sobre Kant, me preguntan ahora un nuevo paradigma, podría ser. El asunto de las notas, no sé, Berenice era alguien así, ese nombre, que le dije al final, me preguntan. Bueno. Profe, en mi caso... Disculpe, antes de pasar a las notas, profe, disculpe, porque si no ya nos vamos a ir con San Agustín. ¿Hasta dónde sería del texto de Carpio lo que vimos hoy? Toda la primera parte, antes de la estética trascendental. No sé cuántas páginas son. O sea, la estética trascendental ya formaría parte de esto que llamamos razón. Profe, otra consulta. ¿Vamos a tener un trabajo ahora de Kant o la clase sigue? Pasado mañana les mando un trabajo práctico sobre Kant. Hasta esto lo que hablamos, más o menos. Que Hasta esto es lo que hablamos. Por ahí me zarpo un poquito, pero... No, por favor. No es grave. Profe, para tener una idea, creo que la estética trascendental ya es el punto 9 del texto de Kant. Hay algo, hay tela para cortar. Profe, en mi caso, con el tema de las notas del trabajo, cuando pasó las notas usted, me pasó otra vez que se cambió el primer trabajo práctico que hicimos. Yo tenía una nota y me la cambió a otra. Pero el apellido decimos. Pérez. Sí. ¿Qué tenías en el primero? Yo tenía un 10 y aparece como un 7. Bueno.
Ahora lo voy a mirar. ¿Sí? Hubo problemas con el primer trabajo práctico, pero más o menos creo que los arreglé todo. Profe, disculpe, más allá de la nota, o sea, no es mi problema la nota, pero me quedó una duda en una de las respuestas que dio usted y que yo marqué, o sea, me di cuenta que marqué mal o yo entendí algo mal. Sí. Que es ¿le puedo hacer esa consulta? Sí, sí. En la pregunta número 1, ¿qué tradiciones de pensamiento logra articular Agustín de Hipona? Yo puse la tradición griega y romana con la tradición judeo-cristiana. Ah, bien. Claro, pero cuando usted mandó la corrección, no entendí cuál era la verdadera, porque usted puso, digamos, puso la primera como falsa, y explicó por qué era la... Esperamos un segundo que la voy a mirar. A ver. Sí, sí. ¿Están viendo ahí mi pantalla? No, ¿no? No, profe, no compartió pantalla. Números. El resuelto, a ver. Ah, puse falso. Sí, no, está mal. No, yo de ahí marqué una, que era la verdadera. La verdadera, está bien, es la tradición griega y romana con la tradición judeo-cristiana. Esa es la C, es la que está bien. Ah, genial, profe, gracias. Yo había marcado esa, pero cuando usted puso falsa, digo, tenía que marcarla, o sea, yo puse una sola verdadera, así que me está usted dando ahora la razón. Gracias, profe. No se preocupen tanto por los trabajos prácticos, yo los tomo, pero no son algo... ¿Qué no entendiste? Perdón, Banzai. Profe, yo le quiero hacer una consulta. Sí. Yo le mandé un mail porque no entendí la 8. De la concepción maniquea es contradictoria porque los maniqueos piensan que, y como válida estaba Dios es todopoderoso y sin embargo lucha contra todo el mal. Claro, por eso dice, ¿por qué es errónea la concepción? Porque es contradictoria, porque es contradictoria ser todopoderoso y ser corrompible. ¿Se dan cuenta? Esa es, perdón, son preguntas para mí, pero yo las tomo porque es el profesor que como que la respeto, digamos, ¿sí? A mí me parece que están a veces orientadas a que se equivoquen. Claro, profe, pero para que me quede claro, ellos pensaban o sea, no pensaban en un Dios todopoderoso. Ellos pensaban que era bueno, pero que no luchaba contra todo el mal. Bueno, se los digo de nuevo. La concepción maniquea considera que el bien y el mal son dos principios cooriginarios e irreductibles. O sea, cooriginarios quiere decir que nacieron juntos, no nace uno del otro. E irreductible es que nunca uno va a absorber al otro. Y por otra parte, lo que tiene es que el campo de batalla de esos dos principios somos nosotros. Con lo cual, como dice Agustín, yo no soy responsable de las cosas malas que hago, porque en realidad no soy yo el que las hace, sino ese principio maligno que predomina en mí sobre el principio benigno. Eso es lo que hay que saber, no hay que saber otra cosa. Todo lo demás son preguntas que confunden por ahí. Entonces, y por eso se enoja Agustín, porque no se hacen responsables de sus actos. Claro. O sea, entonces, el hombre no es libre porque es un instrumento de fuerzas que lo poseen y que él no posee. Entonces, deja de ser responsable. O sea, les cuento una historia de la tradición griega. Están Hécuba y Helena. Hécuba es la reina de Troya que ha sido destruida, tomada por los griegos, y está Helena, que saben que se enamora de Paris, bueno, toda esa historia. Entonces es una tragedia de un trágico que se llama Eurípides. Entonces dice Helena, no fui yo, fue Afrodita, la que poseyéndome hizo que me enamorase de Paris y se produjera todo este desastre, bla, 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 bla. Y Hécuba, la suegra, digamos, entre comillas, le dice, no, fuiste vos y tus bajas pasiones. ¿Se dan cuenta? Está clarísimo. Lo primero dirían los maniqueos, no fue ella, es el mal que la poseyó e hizo que hiciera lo que hiciera. Y la otra dice, no, fuiste vos porque elegiste mal y elegiste mal. Lo que hiciste fue elegir con tus bajas pasiones.
pasiones, no con tu razón. Esto es, no previste los efectos que podría producir en nosotros tu decisión. Claro. Claro, Agustín también resalta ese tema de las debilidades, pero que se pueden prevenir, o sea, que uno porque puede... si no, no tiene sentido la salvación. Uno se salva y decide salvarse, no se salva por un arbitrio divino. Se salva si decide salvarse. Por eso era importante para Agustín que el bien, o sea, Dios, uno se acerque cada vez más a él para alejarse del mal, y no alejarse de Dios para acercarse al bien, al mal, perdón. Siempre que la concepción del mal en Agustín, en origen por lo menos, después se matiza, un poco tiene que ver con los neoplatónicos. Esto es, el mal es ausencia de bien. El mal no existe como algo, como un poder, como Satanás. Satanás no existe en el sentido de un principio del mal. ¿Por qué? Porque no puede concebirse que si Dios es el autor de todo lo creado, haya creado al mal. En todo caso, el mal proviene de una transgresión. O sea, ¿cuál es la transgresión? O sea, el origen del mal, según el cristianismo, es la desobediencia. ¿Y por qué desobedezco? Por soberbia. ¿Qué quiere decir soberbia? Quiero ser como Dios. Punto. ¿Sí? Profe, pero entonces, perdón, lo que a mí no me quedó claro en la pregunta 8 es, los maniqueos creen en la lucha del bien y del mal, sí, ¿no es cierto? Que se da en las personas, hasta ahí voy bien. Pero entonces, ¿Dios es todopoderoso o no lucha contra el mal? Porque en realidad el mal y el bien no es todopoderoso. Si fuese todopoderoso, no pelearía. Eso se claro, por eso, ahora entendí. Yo entendía como que la lucha del bien y del mal estaba dentro de la persona y Dios era como otra cosa aparte que no intervenía en esa lucha del bien y del mal. No, ahí es donde... Lo tenemos adentro, así es, en el corazón. Para los maniqueos. Bueno, alguien me quería preguntar que... No, de nada. Al principio, creo que se llamaba Berenice y la saqué medio mal, un poco brusco. Pero lo que pasa es que no me gusta mezclar los asuntos, ¿sí? Sobre todo asuntos menores, como tengo un 8 y en realidad tenía un 7, bueno, está bien. ¿Querés te pongo un 8? No es un problema eso. ¿Sí? Bueno, ¿nos vamos, muchachos, muchachas? Sí, chao, gracias, profe. Bueno, por favor estudien, ¿eh? Miren que hay un asunto importante para decidir. Véanlo como una aventura, lo de Kant. Profe, disculpe, última pregunta. ¿Entran todos los textos para este trabajito o solo el de Carpio? No. Ustedes leanlo. El del Carpio y el de Kant. El inicio del texto de Kant. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Bueno, ¿nos vamos? Sí, profe, chao, profe. Buenas noches. Después les mando el trabajo práctico y hasta el martes, ¿sí? Perfecto. Chao, profe, gracias. gracias. Martes, profe.